Hola, en la lección anterior ya vimos la fórmula para el cambio de variables en integrales triples y vamos a comenzar por recordar cuál es la fórmula fundamental y después de eso vamos a ver algunos ejemplos de la aplicación de este resultado. Si tenemos una cierta región U en R3 y si llamamos, como es costumbre, x, y, z a las coordenadas cartesianas que tenemos aquí, entonces el cálculo de una integral triple sobre u de una función que se expresa en términos de x, y, z, esta función tiene valores reales, entonces la integral triple de esta función f se puede calcular también como la integral triple sobre otro conjunto que podemos llamar w, en donde ahora cada una de estas variables x, y, z se expresa en términos de otras variables que habíamos llamado r, s y t en la ocasión anterior. Entonces vamos a tener una cierta región w que puede tener una forma diferente a u. Ahora aquí tenemos otra copia de R3. Ahí para distinguir unas variables de otras les llamamos así, r, s y t. Entonces lo que necesitamos es una relación que normalmente se requiere que sea 1 a 1, aunque quizá en los puntos de la frontera esta condición se puede dejar de satisfacer. Entonces lo que necesitamos, decía, es expresar x, y, z en función de r, s y t. Aquí, bueno, afortunadamente no son todavía demasiadas variables. Y en lugar de dx, de y, de z, necesitamos el valor absoluto del jacobiano de x, y z con respecto a r, s y t, multiplicado por dr, ds, dt. Entonces, de esa forma se convierte una integral triple en otra integral triple que, si uno hace una elección conveniente en este cambio de variables, puede ser más sencilla que la que teníamos en un principio. De cualquier forma, aunque la integral sobre w sea más complicada que la integral sobre u, esa igualdad va a ser cierta. Aquí, pues, como es costumbre, cuando estamos haciendo cambios de variable en integrales sencillas, lo difícil es encontrar algún cambio de variable que resulte conveniente, pero esto que aquí hemos establecido es una identidad. El primer ejemplo que vamos a considerar se trata de hallar el volumen sobre el plano z igual a 0, encerrado por el cilindro, dado por la ecuación x menos a al cuadrado más y cuadrada igual a cuadrada. Se trata de un cilindro circular recto con su eje paralelo al eje z, y la esfera x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 2a cuadrada, que claramente se trata de una esfera con centro en el origen de radio 2a. Vamos a suponer que a es positivo. Entonces aquí pues es muy útil tener un diagrama que más o menos nos diga de qué estamos hablando. Entonces aquí nuevamente dibujo los ejes cartesianos x, y, z, y lo que vamos a tener es, por una parte, la mitad de esta esfera que podemos dibujar así, algo como esto. Aquí atrás quedaría el borde, y esta esfera se va a intersectar con el cilindro, lo cual más o menos lo podemos representar de esta manera. Aquí tendríamos una sección de ese cilindro, y lo que más o menos podemos apreciar es que el cilindro y la esfera se van a intersectar a lo largo de una curva que más o menos tendría esa forma. Entonces, bueno, el dibujo no es definitivamente muy preciso, pero de algo nos puede servir. Visto desde arriba, lo que tendríamos es algo como esto. El cilindro lo veríamos nada más como una circunferencia que tiene su centro en a, 0. Aquí estaría precisamente x igual a 2a. De hecho, allí es por donde pasaría la esfera, algo más o menos como esto. Así es como se vería desde arriba. Bueno, algo
más bien hecho, pero esa sería básicamente la idea. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es utilizar coordenadas cilíndricas, así como las coordenadas polares las hemos utilizado y se utilizan muy frecuentemente cuando tenemos que hacer cambios de variable en integrales dobles. Hay algunos sistemas de coordenadas, es decir, algunas variables que aparecen muy frecuentemente, como las coordenadas esféricas y las coordenadas cilíndricas. El detalle también aquí es que la notación no es algo uniforme, y lo que voy a hacer aquí es utilizar básicamente la notación que comúnmente se emplea para designar a las coordenadas polares. Entonces, estas coordenadas cilíndricas las voy a denotar por r, θ y z. Entonces decía, r y θ son esencialmente las coordenadas polares que conocemos y hemos venido usando previamente. X es r coseno de θ, y es r seno de θ, y la z cartesiana es la misma z de las coordenadas cilíndricas. Entonces, lo que nos interesa en este caso es calcular el volumen, es decir, la integral triple sobre U, si llamamos U a la región que estaría aquí comprendida entre este plano horizontal, y por la parte de adentro estaríamos limitándonos por el cilindro y por esta tapa curva que es parte de la esfera. Entonces, lo que tenemos que calcular es la integral de 1 por dx de y de z, tal como ya se comentó en las lecciones anteriores cuando comenzamos a hablar acerca de las integrales triples. Entonces, lo que necesitamos es esto, convertirlo en una integral sobre el dominio adecuado para la región que aquí nos interesa. Y lo que vamos a necesitar es el jacobiano de x, y y z con respecto a r, θ y z. Y esto entonces hay que multiplicarlo por dr de θ de z. Entonces vamos a necesitar este jacobiano. Y aquí, como ha ocurrido con las coordenadas polares, que las hemos utilizado varias veces y que ya sabemos que el jacobiano de x y y con respecto a r y θ es r, vamos a ver que aquí sale exactamente el mismo resultado. Así es de que conviene tenerlo para usos futuros. Entonces, el jacobiano de x, y, z con respecto a r, θ y z es un determinante 3 por 3, donde tenemos que derivar, por ejemplo, x con respecto a r, x con respecto a θ, x con respecto a z, ahora y con respecto a r, y con respecto a θ, y con respecto a z, y finalmente z con respecto a r, z con respecto a θ y z con respecto a z. Aquí de inmediato podemos ver que hay algunas derivadas que son 0. La x no depende de z, la y no depende de z, z no depende de r ni de θ, así es de que esto se va a simplificar considerablemente. Y de hecho, como decía, vamos a obtener esencialmente la misma expresión que tenemos en el caso en que pasamos de coordenadas polares a cartesianas o al revés. La derivada de x con respecto a r se ve claramente que es el coseno de θ. La derivada de y con respecto a r es el seno de θ. Y como ya decía, aquí tenemos un 0. La derivada de x con respecto a θ es menos r seno de θ. La derivada de y con respecto a θ es r coseno de θ. Después aquí tenemos un 0, 0, 0, 1. Y entonces, si desarrollamos este determinante, por ejemplo, por menores a lo largo del tercer renglón, lo que nos queda simplemente es 1 por este menor, que es el coseno de θ menos r seno de θ, seno de θ, r coseno de θ. Y esto último, utilizando la identidad trigonométrica básica, se ve que es r. Aquí algo que no mencioné, pero pues es lo mismo que tenemos en el caso de las coordenadas polares. La r es positiva, así es de que no va a ser necesario agregar las barras de valor absoluto. Ahora, lo que vamos a necesitar, y esta es la parte que, bueno, en ocasiones puede ser un poquito más complicada, es determinar cuáles son los límites de integración una vez que pasamos la integral triple, que aquí nos interesa,
a integrales iteradas utilizando el teorema de Fubini. Vamos a regresar al dibujo que tenemos aquí arriba para ver qué necesitamos para los límites de estas integrales. Entonces, notemos que esta circunferencia tiene como ecuación x menos a al cuadrado más y cuadrada igual a a cuadrada. Si sustituimos la x y la y, que son las únicas variables que aparecen aquí, en términos de r y teta, esto se convierte, como podemos ver de inmediato, en r coseno de teta menos a al cuadrado más r cuadrada seno cuadrado de teta igual a cuadrada. Si ahora desarrollamos este binomio que aparece en un principio, tenemos r cuadrada coseno cuadrado de teta menos 2ar coseno de teta más a cuadrada más r cuadrada seno cuadrado de teta igual a cuadrada. Una a cuadrada entonces se puede cancelar. Y la otra simplificación que tenemos otra vez es del uso de la identidad trigonométrica básica. Por lo tanto, lo que aquí se obtiene finalmente es que esta circunferencia expresada en coordenadas polares se escribe así: r cuadrada menos 2ar coseno de teta igual a 0. Otra forma, aquí nada más como comentario, para obtener esta relación, se puede ver del siguiente resultado. Voy a repetir el diagrama que está ahí arriba. Esta circunferencia tiene un diámetro que es 2a, como ya se señaló. Y si nos fijamos en cualquier punto, por ejemplo, este que está en la parte superior del círculo, entonces la r, recordemos, es la distancia del origen a un punto del plano en este caso. Y si uno recuerda, hay un resultado geométrico elemental que nos dice que si tenemos un triángulo dentro de un círculo con sus tres vértices sobre el círculo, dos de ellos opuestos diametralmente, entonces este ángulo tiene que ser forzosamente un ángulo recto. El ángulo θ, recordemos, se define tal como se indica aquí en la figura. Así es de que, conociendo que la hipotenusa de ese triángulo rectángulo es 2a, de la definición del coseno, se puede ver que el coseno de θ es el cateto adyacente, que es r entre 2a, y eso equivale a la ecuación que teníamos arriba. Pero bueno, ya lo que hicimos es suficientemente útil para lo que aquí necesitamos, y entonces de esa ecuación podemos nosotros fácilmente encontrar la r en función de θ para los puntos que se encuentran sobre el círculo. Quitando el punto r igual a 0, esta ecuación nos dice que r es igual a 2a coseno de θ. A eso correspondería. Y entonces esta ecuación la vamos a emplear para escribir la integral triple que necesitamos. Entonces el volumen que aquí nos interesa sería lo mismo que la integral. Vamos a dejar el ángulo θ para el final, y si regresamos al dibujo que teníamos hace unos momentos, se puede ver que todos los puntos que se encuentran dentro de este disco corresponden a ángulos θ que se hallan entre menos pi sobre 2 y más pi sobre 2. Entonces ese sería el intervalo en el que tenemos que integrar sobre esta variable finalmente. Entonces aquí tendríamos menos pi sobre 2 a más pi sobre 2. La r, otra vez aquí en el dibujo que teníamos previamente, se ve que para cada ángulo posible, θ, para que no nos salgamos del interior de este cilindro, la r tiene que ir de 0 hasta llegar a esta frontera, y eso entonces corresponde a 2a coseno de θ. Entonces la r, decía, tiene que ir de 0 a 2a coseno de θ. Necesitamos una r que viene del jacobiano, que ya hemos calculado, y finalmente z. Aquí recuerden, las variables que ahora vamos a utilizar son r, θ y z,
R, θ y z en este orden. Y la z es un poquito más sencilla porque comienza en 0, ya que nos estamos interesando solamente en el volumen que se encuentra por encima del plano XY. Y por la parte de arriba vamos a chocar contra esta semiesfera. Entonces la parte superior de z se va a poder obtener de esta ecuación. De aquí vamos a poder ver cuál es el z máximo que corresponde a cualquier punto de este disco. De nuevo, x cuadrada más y cuadrada equivale a r cuadrada. Así es de que la ecuación de esta esfera, expresada en coordenadas cilíndricas, sería que r cuadrada más z cuadrada es igual a 4a cuadrada. Y de allí, tomando la raíz positiva, encontramos el límite superior para z. Entonces allí tendríamos la raíz cuadrada de 4a cuadrada menos r cuadrada. Aquí de nuevo noten que los límites de integración para z pueden depender de r y θ. Los de r pueden depender de θ, pero ya en la última integral no podemos tener aquí, en estos casos, más que valores fijos ya determinados que no pueden depender de las demás variables. Lo que queda entonces es algo muy similar a lo que ya habíamos hecho previamente cuando estuvimos calculando integrales dobles, solamente que ahora tenemos una integral extra. Bien, entonces esto es lo mismo que la integral de menos pi sobre 2 a más pi sobre 2 de θ, integral de r de 0 a 2a coseno de θ. La integral sobre z, vean ustedes que es algo trivial, lo único que obtenemos de allí es 4a cuadrada menos r cuadrada, lo cual es bastante conveniente porque si le llamamos, por ejemplo, w, que está disponible, a la expresión que se encuentra dentro del radical, entonces si w es 4a cuadrada menos r cuadrada, la diferencial de w es menos 2r de r, lo cual es conveniente porque justamente aquí aparece la combinación r de r. Entonces todo esto equivale a la integral de menos pi sobre 2 a más pi sobre 2 sobre θ de la integral, y ahora en lugar de r tendríamos dw sobre menos 2, y en lugar de la raíz cuadrada que ahí tenemos, habría un w a la 1 medio. Podemos adecuar los límites de integración viendo que cuando la r vale 0, la w vale 4a cuadrada, y cuando la r es 2a coseno de θ, entonces la w sería 4a cuadrada menos 4a cuadrada coseno cuadrado de θ, lo cual se puede simplificar y puede expresarse en términos del seno, cosa que vamos a hacer enseguida. Entonces todo esto es lo mismo que un medio. Hay un signo menos que voy a absorber intercambiando los límites de integración para la w. La integral sobre θ sigue como antes, de menos pi sobre 2 a más pi sobre 2. Y ahora una primitiva de w a la 1 medio sería una w a la 3 medios que hay que multiplicar por 2 tercios. Y los límites de integración, como dije, los invierto. Entonces vamos a tener aquí arriba 4a cuadrada y abajo tendríamos 4a cuadrada seno cuadrado de θ. Lo que sigue ahora es cancelando los factores numéricos. Esto nos da 1 tercio de la integral de menos pi sobre 2 a más pi sobre 2 sobre θ. Y al sustituir lo que corresponde a los límites para la w, tendríamos 4a cuadrada a la 3 medios. Eso nos da 4a cuadrada por su raíz, que es 2a. Y a eso hay que restarle 4a cuadrada seno cuadrado de θ por su raíz, que sería 2a por el valor absoluto del seno de θ. Aquí el valor absoluto es importante porque vean ustedes que estamos interesados en que θ tome valores entre menos pi sobre 2 y más pi sobre 2. Y en ese intervalo el seno más o menos tiene una gráfica parecida a esta. Es negativo para valores de θ negativos, como sabemos. Entonces al momento de elevar a la 1 medio
pues la raíz cuadrada del seno cuadrado nos da este valor absoluto. Entonces aquí es importante dejar las barras ahí a la vista, porque precisamente tenemos este comportamiento. Bien, entonces todo esto es lo mismo que, vean ustedes que hay un factor de 8a cúbica que es común. Entonces tendríamos 8a cúbica sobre 3 por la integral de menos pi sobre 2 a más pi sobre 2 de 1 menos, aquí tendríamos el seno de teta al cubo de teta. Entonces lo que necesitamos ahora es pues tomar en cuenta el hecho de que el seno es negativo entre menos pi sobre 2 y 0. Y otra forma de calcular lo que aquí necesitamos es notar lo siguiente. Vean que los límites de integración para teta son simétricos con respecto al origen, y gracias precisamente a las barras de valor absoluto, la función que aquí estamos integrando es una función par. Si cambiamos teta por menos teta, el seno cambia de signo, pero por las barras de valor absoluto esto queda exactamente igual. Ya sabemos que cuando se tiene una función par de la variable de integración entre límites simétricos, eso es 2 veces el valor de la integral entre 0 y este límite superior. Entonces esto sería lo mismo que 16a cúbica sobre 3 por la integral de 0 a pi sobre 2 solamente de 1 menos el seno cúbico de teta, y de esa manera nos podemos deshacer de las barras convenientemente. Los dos términos que aquí tenemos se pueden integrar fácilmente. Para el primer término, lo que tendríamos sería directamente pi sobre 2, como podemos ver. Y a eso hay que restar la integral del seno cúbico. Y para ese fin, lo que podemos hacer es escribir el seno cúbico como el seno cuadrado, que es 1 menos el coseno cuadrado de teta, por un seno de teta, que es lo mismo que la diferencial del coseno de teta con un signo menos. Entonces, las cosas quedarían de esa manera. Esto pues es igual a 16a cúbica sobre 3. Aquí de nuevo vean que terminamos haciendo un ejercicio de cálculo integral elemental, pero esto es lo que se necesita finalmente. Es decir, gracias al teorema de Fubini es que terminamos haciendo estas cosas que ya son familiares para nosotros. Del primer término lo que vamos a tener es simplemente el coseno de teta entre teta igual a 0 y pi sobre 2, y del segundo término vamos a tener menos 1/3 del coseno de teta al cubo, también entre teta igual a 0 y pi sobre 2. Entonces esto es 16a cúbica sobre 3 por pi sobre 2 que ya teníamos. El coseno de pi sobre 2 vale 0, el coseno de 0 vale 1, entonces aquí tendríamos menos un 1. Y en el siguiente último término ocurre algo similar. En pi sobre 2 el coseno se anula, en 0 el coseno vale 1, entonces vamos a tener aquí más 1/3. Y por lo tanto todo esto se puede escribir de esta otra forma, como 16a cúbica sobre 3 por pi sobre 2. Y ahora tendríamos aquí menos 2/3. Eso se puede dejar indicado de esa manera. O otra forma alternativa sería tomar un 6 como denominador común. Entonces aquí tendríamos 16a cúbica sobre 3. Aquí tendríamos un 6, como decía. Entonces tendríamos aquí 3pi menos 4. Esto se puede simplificar ligeramente. 16 sextos es lo mismo que 8/3. Entonces tendríamos 8a cúbica sobre 9 por 3pi menos 4. Entonces esta es una de las muchas formas en que el resultado se puede expresar. Entonces este número, que claramente tiene que ser una cantidad positiva, representaría el volumen deseado de esta región. Vamos a ver otro ejemplo, esta vez relacionado con las coordenadas esféricas, que es otro de los sistemas de coordenadas que muy frecuentemente se emplean en las aplicaciones físicas. La definición que vamos a utilizar
es básicamente la que se acostumbra en los libros de física, es decir, vamos a llamarle r, teta y phi a estas coordenadas. R es la distancia del origen a cualquier punto del espacio cartesiano tridimensional. Teta es el ángulo que se forma entre el eje Z y la línea que va del origen al punto de interés, mientras que el ángulo phi se define de la siguiente forma. De este punto bajamos una perpendicular al plano XY y ya una vez hallado este punto, el ángulo phi se define fijándonos en el ángulo entre el eje X y la línea que va del origen a la proyección del punto original. A partir de esta figura uno puede convencerse fácilmente de las definiciones elementales de las funciones trigonométricas, que las coordenadas r, teta, phi están relacionadas con las coordenadas cartesianas de esta manera. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo rectángulo de la definición del coseno. El coseno sería el cateto adyacente, que sería la z ordinaria, entre la hipotenusa, que es la distancia r, y de ahí entonces se obtiene esta relación, y algo similar ocurre con las otras dos. El ejemplo que vamos a ver tiene que ver con la electrostática, y dentro de la electrostática se halla que si uno tiene una región del espacio, nuevamente vamos a llamarle U, en donde existe una cierta densidad de carga, la cual vamos a denotar, como es costumbre en los libros de física, con la función ρ de x, y y z. Esta ρ nos dice qué tanta densidad hay en cada punto del espacio. Y entonces, si nos fijamos en un punto cualquiera, que vamos a llamar x', y', z', simplemente para distinguir este punto de un punto cualquiera perteneciente a la región U. Entonces, el valor del potencial en el punto x', y', z' resulta estar dado, o se puede definir como una constante que se denota como 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la integral triple sobre U de esta función ρ de x, y, z, de x, de y, de z. Físicamente, este producto sería la carga que se encuentra en un elemento de volumen de esta región donde tenemos precisamente esta distribución así definida. En el denominador lo que va a aparecer es la distancia entre estos dos puntos. Entonces, si aquí tenemos un punto de coordenadas x, y, z, aquí lo que necesitamos es la norma de la diferencia entre x, y, z y x', y', z'. Entonces vamos a aplicar esta definición para calcular el potencial, esta función phi, producido más bien por una distribución de carga esférica. Precisamente las coordenadas esféricas aquí van a ser las adecuadas. Y vamos a suponer dos cosas. Primero, que esta esfera tiene un cierto radio que vamos a llamar A. Vamos a suponer que la densidad, que en general es una función de x, y, z, que puede tener valores positivos o negativos, en este caso vamos a pensar que es una constante. Y sin pérdida de generalidad, precisamente como se trata de una esfera, vamos a calcular el potencial en un punto que se encuentre a lo largo del eje z. Entonces este punto de aquí va a tener coordenadas, digamos, 0, 0, r. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente sustituir en la expresión de arriba para calcular el potencial en el punto 0, 0, r producido por esta esfera que tiene una densidad de carga uniforme. Y entonces lo que vamos a tener es la constante ρ sub 0 sobre esta otra constante 4 pi epsilon 0 por la integral triple sobre U. La U en este caso sería una esfera maciza con centro en el origen de radio A, y lo que tendríamos en el numerador es de x, de y, de z, y en el denominador la distancia entre un punto cualquiera de esta región U y el punto de coordenadas 0, 0, r. Se puede ver fácilmente utilizando la definición de la norma que esto es la raíz cuadrada de x menos x', o sea, x cuadrada más y menos y', en este caso y cuadrada,
más z menos r al cuadrado. Entonces esa es la triple integral que en este caso nos interesa calcular. Y la forma más conveniente pues es utilizar las coordenadas esféricas, razón por la cual precisamente estamos hablando de eso. Algo que vamos a necesitar es el jacobiano de las coordenadas cartesianas x, y, z con respecto a r, teta y phi. Aquí de nuevo se trata de un determinante 3 por 3, la parcial de x con respecto a r, la parcial de x con respecto a teta, la parcial de x con respecto a phi. Y como en el caso de las coordenadas polares y de las coordenadas cilíndricas, conviene pues aprenderse el resultado, que es algo realmente muy sencillo, y pues por lo menos saber dónde se puede localizar en caso de que uno olvide este resultado. Entonces estas son las derivadas que necesitamos y todas ellas son muy fáciles de obtener en este ejemplo. Aquí regreso a las fórmulas que teníamos dadas arriba. Entonces vean, la derivada de x con respecto a r es seno de teta coseno de phi. La derivada de y con respecto a r es seno de teta seno de phi. La derivada de z con respecto a r es el coseno de teta. Después la derivada de x con respecto a teta nos da r coseno de teta coseno de phi. La derivada de y con respecto a teta es r coseno de teta seno de phi. Y finalmente la derivada de z con respecto a teta nos da menos r seno de teta. Ahora derivamos con respecto a phi. En el primer caso tenemos menos r seno de teta seno de phi. En la siguiente entrada tendríamos r seno de teta coseno de phi. Y finalmente un 0 porque z no depende de phi. Entonces eso sugiere que calculemos este determinante mediante un desarrollo por menores a lo largo del tercer renglón. Entonces esto sería lo mismo que el coseno de teta, que es esta entrada, que está acompañada de un signo positivo, más menos más, por el menor correspondiente. Ahora vean que en el menor que aquí tendríamos hay un factor común en esta columna que es un r coseno y también hay un factor común en esta columna que es r seno. Entonces por las propiedades de los determinantes esos factores se pueden extraer y lo que vamos a tener es un r cuadrada por seno de teta coseno de teta que multiplica a algo que ya es bastante más sencillo, el coseno de phi menos seno de phi y coseno de phi. Continuando con el desarrollo, tendríamos esta entrada que le corresponde un signo invertido, más menos, entonces tendríamos más r seno de teta. Y el determinante con el que hay que multiplicarlo se obtendría quitando esta columna y este renglón. Y en ese determinante 2 por 2 hay un seno que es común en esta columna y hay un r seno que es común en esta otra columna. Entonces los podemos extraer y ya juntos nos dan r seno cuadrado. Entonces aquí lo agrego, r seno cuadrado de teta. Y lo único que faltaría aquí por agregar sería de nuevo las funciones que dependen del ángulo phi. Entonces tendríamos esto y esto otro. Y claramente los determinantes 2 por 2 que aquí quedan valen 1, de tal forma que lo que vamos a tener es un factor de r cuadrada finalmente en común que multiplica a un seno de teta por un coseno cuadrado de teta en el primer caso y en el segundo es un seno cúbico de teta. Entonces si se factoriza un seno de teta, aquí queda r cuadrada por el seno de teta que multiplicaría al coseno cuadrado más el seno cuadrado de teta. Por lo tanto ese es el resultado que aquí se obtiene. Entonces esto conviene pues tenerlo presente. El jacobiano de las coordenadas cartesianas x, y, z con respecto a las esféricas es r cuadrada seno de teta. Recuerden que en la fórmula para el cambio de variable necesitamos el valor absoluto del jacobiano,
Pero algo que no mencioné, pero ahora lo hago, es el hecho de que para cubrir todos los puntos del espacio cartesiano necesitamos simplemente que θ tome valores entre 0 y pi, mientras que phi toma valores entre 0 y 2pi. Entonces, ya con esa restricción, se ve que el seno de θ va a tomar solamente valores positivos y por lo tanto, aquí en el jacobiano que hemos calculado, no va a ser necesario el agregar las barras de valor absoluto. Entonces, regresando al cálculo que habíamos iniciado, lo que nos queda es que esta función, en el punto que aquí ya se escogió sobre el eje z, sería esta constante que pues no tiene un papel muy relevante en lo que sigue, y tendríamos que calcular la integral. Entonces, en lugar de dx de y de z, habría que sustituir el jacobiano que ya hemos determinado, r cuadrada seno de θ, por el producto de dr de θ de phi, y en el denominador lo que nos queda es la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, pero si regresamos a las expresiones de x y y, vean que la suma de x cuadrada más y cuadrada nos da r cuadrada seno cuadrado de θ. Y a eso hay que agregarle r coseno de θ menos r al cuadrado. Entonces, esto es lo mismo que la constante ρ sub 0 sobre 4pi epsilon 0 por la integral de r cuadrada seno de θ de r de θ de phi sobre, aquí quedaría entonces al desarrollar este binomio al cuadrado, hay un término r cuadrada coseno cuadrado que con el r cuadrada seno cuadrado se reduce a r cuadrada. Hay un doble producto que sería entonces 2rr coseno de θ y finalmente hay una r cuadrada. Entonces esa es la función que tendríamos que integrar sobre una nueva región que en este caso es bastante fácil de determinar por razones geométricas. Si recordamos el significado de las variables que aquí estamos usando, se puede ver que para que estemos hablando de los puntos de esta región, la r tiene que tomar valores entre 0 y a, que es el radio de la esfera. θ tiene que tomar valores entre 0 y pi, aquí no hay ninguna restricción, y la phi tiene que tomar valores entre 0 y 2pi. Entonces, en este caso es bastante fácil determinar los límites de integración y otra vez haciendo uso del teorema de Fubini, aquí quedarían las cosas de esta manera. Conviene en algún momento hacer la integral sobre phi. Noten que la variable phi no aparece en ningún lado, así es de que lo que vamos a tener con respecto a esta variable es que su integral se puede calcular en cualquier momento, simplemente va a multiplicar al resultado de lo que se obtenga de las otras dos variables. Entonces aquí lo que vamos a tener, por ejemplo, sería conveniente dejar la r en la etapa intermedia, la r iría de 0 a, y el factor que ya podríamos extraer de la integral sobre θ sería la r cuadrada. Entonces las cosas quedan así, θ va de 0 a pi solamente, y aquí queda la raíz cuadrada de r cuadrada menos 2rr coseno de θ más r cuadrada. Entonces claramente aquí se ve que un cambio de variable conveniente sería, por ejemplo, tomar w igual a r cuadrada menos 2rr coseno de θ más r cuadrada, y hay que tomar en cuenta que en este cambio de variable estamos cambiando la variable θ por la variable w, así es de que la r minúscula se trataría como una constante, por lo tanto dw sería 2rr seno de θ de θ. Aquí estamos haciendo un cambio de variable de los elementales, en donde una variable se cambia por una variable también. Entonces esto queda como ρ sub 0 sobre 4pi epsilon 0. La integral sobre phi se puede hacer de inmediato, quedando aquí pues pendiente la integral sobre r. Tendríamos r cuadrada de r. Y
de la integral sobre teta, las cosas quedan de la siguiente forma. El seno de teta se puede sustituir por dw sobre 2rr y la raíz que queda en el denominador sería simplemente la raíz de w. Y podemos ver que límites de integración corresponden para esta nueva variable. Cuando teta vale 0, aquí se puede ver, si teta es 0, este coseno vale 1 y esto es un trinomio cuadrado perfecto que corresponde al cuadrado de la diferencia, r menos r. Entonces aquí tendríamos r menos r al cuadrado. Y similarmente, cuando teta vale pi, el coseno vale menos 1. Esto vuelve a ser un trinomio cuadrado perfecto que corresponde al cuadrado de r más r. Entonces esto es lo mismo que rho sub 0 sobre 4pi epsilon 0 por 2pi. Y podemos también sacar una r mayúscula, que es una constante multiplicativa, 1 sobre r. Quedaría entonces la integral de 0 a. Una r se puede reducir, una r minúscula. Y de w sobre 2 veces la raíz de w, lo que queda es precisamente la raíz de w, evaluada entre r menos r al cuadrado y r más r al cuadrado. La raíz de estos cuadrados lo que nos va a dar es el valor absoluto, en un caso de r más r y en otro caso de r menos r minúscula. Pero vamos a suponer que, tal como se presentó en el dibujo, la r mayúscula, que sería esta distancia, es mayor que la r minúscula que está acotada por la a minúscula. Entonces, si estamos hablando de puntos en el exterior, eso entonces quiere decir que esta r mayúscula va a ser siempre mayor que la r minúscula. Y entonces, regresando al cálculo que teníamos aquí, las cosas se ven de esta manera. Tendríamos rho sub 0 sobre 4pi epsilon 0. Aunque se puede cancelar un factor de 2pi, que es común, en ocasiones conviene dejar esa combinación 4pi epsilon 0 unida, porque es un factor que aparece frecuentemente en las aplicaciones de la electricidad. Entonces aquí tendríamos la integral de 0 a de r y de la raíz de w tendríamos por una parte el valor absoluto de r más r, que es r más r simplemente, y en el otro extremo tendríamos el valor absoluto de r menos r, que en este caso estamos suponiendo que es algo positivo. Entonces vamos a tener aquí menos r más r, de tal forma que una r mayúscula se cancela y lo que queda es simplemente 2r. Entonces todo esto es lo mismo que rho sub 0 sobre 4pi epsilon 0 por, finalmente aquí tendríamos un factor de 4pi sobre r por la integral de 0 a de r cuadrada de r, que pues es particularmente sencilla. Aquí lo que tendríamos como primitiva sería un r cúbica sobre 3, por ejemplo, que al evaluar entre 0 y a, pues nos da a cúbica sobre 3. Entonces esto es igual a rho sub 0 sobre 4pi epsilon 0 por 4pi sobre 3r y a cúbica. Esto se puede escribir de otra forma conveniente, simplemente notando que 4/3 de pi por a cúbica es el volumen de esta esfera, y si eso se multiplica por rho sub 0, que representa la densidad de carga, que en este caso es una constante, ese producto, volumen por densidad, nos da la carga total. Aquí pues nada más es cosa de reescribir el resultado en términos de magnitudes, que pueden ser particularmente importantes en el contexto de las aplicaciones físicas, y el resultado final es este, que el potencial en el exterior de esta esfera corresponde a la Q mayúscula, que es la carga total de la esfera, y lo único que aquí influye es la distancia r mayúscula entre el centro de esta esfera, de esta distribución, al punto donde estamos calculando esta función potencial. Entonces, bueno, espero que este ejemplo sea ilustrativo. Es algo, en este caso, bastante sencillo, pero afortunadamente en algunas aplicaciones las cosas llegan a estar así.
Bien, con esto entonces termino esta lección. Como siempre, muchísimas gracias por la atención y hasta la próxima.